Ok, permítanme que se están uniendo más personas. Ok, entonces la que les mencionaba, la de desplazamiento simple, ¿verdad? Aquí pues se forma. David se ve un poquito borroso. Ok, ahorita vamos a arreglarlo. Eh, el ejemplo del gas que les digo es este, ¿verdad? Este H2, el hidrógeno es el que se vuelve de manera gaseosa. Entonces, a este tipo de cambios es que se refiere, ¿verdad? Este tipo de formación de gas, donde al principio no teníamos hidrógeno, este no es hidrógeno, este no es hidrógeno, ¿verdad? Entonces, al principio no teníamos hidrógeno y al final se formó hidrógeno en forma de gas. Entonces, ahí donde nosotros tenemos la formación de ondas. Entonces, permítame, voy a volver a compartir pantalla para ver si se logra apreciar mejor. Eh, ¿Se sigue viendo igual o se mira mejor o se mira peor? Se mira mejor. Se mira mejor, pero ¿se mira bien? Sí, sí se ve bien. Ok, ok. Ok, entonces hasta ahí vamos bien. Luego tenemos los cambios de color, siempre y cuando no hayan colorantes, ¿verdad? Los cambios de colores son indicativos de reacciones químicas. Y luego tenemos los cambios de pH, por ejemplo, las reacciones de neutralización. Si nosotros teníamos un pH determinado antes de la reacción y luego de la reacción vemos, después de combinar los reactivos, vemos que el pH aumenta o disminuye, cualquiera de las dos sea el cambio, es una reacción química, ¿verdad? Tuvo que haber ocurrido una reacción química para que haya habido un cambio de pH. Y luego tenemos los intercambios de energía en forma de calor o luz, siempre y cuando no sea usted el que los está calentando, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, si usted, ¿qué ejemplo podríamos dar? Una reacción de neutralización, por ejemplo, es bastante común, ¿verdad? Que se den este tipo de fenómenos, ¿verdad? Que usted tenga eh, o mezcla los reactivos y usted vea que la mezcla empieza a desprender calor. O puede ocurrir lo contrario también, puede ser que disminuya el calor. Entonces, para eso nosotros tenemos los términos que ven aquí, reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. Entonces, las reacciones endotérmicas van a ser aquellas que absorben el calor. Esto de aquí, permítanme. Entonces, estos de aquí absorben el calor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a observar? Que se enfrían. En otras palabras, se enfrían, ¿verdad? Entonces, si se enfrían, son endotérmicas. Y las exotérmicas, pues van a ser las que se calientan. Y desprenden calor, que es lo mismo que les diga que desprenden calor, ¿verdad? Se calientan. Entonces, así, ¿verdad? Ok. Entonces, con eso tendríamos terminado lo que son las reacciones químicas. A ver, alguien me escribió que se vuelve a ver borroso. Sí, eso iba a decir. Ok, ok. Bueno, igual, ya terminamos con la teoría, entonces ya pues ya no es tan importante, ¿verdad? A ver, los cuestionarios, estos cuestionarios que tiene esta práctica no lo vamos a hacer. Estas cuestiones que dice aquí, porque no vamos a hacer este procedimiento experimental y el cuestionario del procedimiento experimental, entonces no tendría sentido, ¿verdad?, tratar de hacerlo. El procedimiento experimental va a ser el que está en el simulador que les voy a mandar y el que les voy a mostrar por acá. Entonces, pero antes de entrar con el simulador como tal, vuelvo y pregunto, ¿va todo bien hasta ahora? ¿Se va entendiendo? ¿O tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quiera agregar también puede ser? Si no, continuamos. Ok, ok.
O lo entienden muy bien a la perfección o no lo entendieron nada. O le entendimos más o menos. Ajá. Sí. Ah, no, pues sí, pero es que esa es la idea. Si ustedes lo entienden más o menos, lo cual no está mal porque quizás es un tema nuevo, pueden hacer preguntas, ¿verdad? Las cuestiones que no les quedan claras para terminar, ¿verdad? De concretar bien ese conocimiento. Ok. Entonces, les comparto lo que es el enlace. Tengo que compartirlo primero, pero bueno, aquí se los comparto a todos en la sala. Y este es el enlace al simulador. Igual se los voy a compartir por Classroom también, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos cambios y nosotros tenemos que determinar si son reacciones químicas o no. Entonces, perdón. Aquí tenemos la primera que dice quema de magnesio en el aire. Entonces, el que lo quiera ir haciendo aquí junto conmigo está bien, ¿verdad? Y el que lo quiera hacer después también está bien. La verdad que mi recomendación, ¿verdad? Es eh, que vayan viendo y luego lo hagan, ¿verdad? Pero el que lo quiera haciendo al mismo tiempo que, que yo, pues está bien, no tiene nada de malo. A ver, ¿se mira bien o se sigue viendo borroso? Se sigue viendo borroso. Ok, vamos a intentar ver qué podemos hacer para que deje de verse borroso. ¿Se sigue viendo borroso? Sí, ¿verdad? Se ve bien. ¿Se ve bien? No, se ve bien, sí. Ah, ok, excelente. Ok, bueno, aquí en este apartado de aquí, yo porque me vine de un solo simulador, ¿verdad? Pero aquí tienen un apartado que dice teoría. Entonces, ustedes pueden irse a teoría, bueno, para indagar un poco más en el tema, ¿verdad? Aquí se me olvidó, lo íbamos a leer, pero podemos pasar, ¿verdad? Igual, la teoría que está aquí, pues, es parecida a lo que yo les venía mencionando. Ok, entonces aquí nosotros lo que tenemos, esto que tenemos aquí, esta laminita de metal que ustedes ven aquí, es magnesio. Es esto, magnesio, ¿verdad? Mg. Es magnesio puro. Este lo encuentran ustedes como una laminita de metal. Entonces, esta laminita de magnesio nosotros la podemos quemar para producir lo que es óxido de magnesio o hacer una combustión, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer pues es encendemos el mechero. Miren, está el mechero encendido, le damos clic aquí, ¿verdad? En la palanquita. Tomamos las tijeras para no quemarnos y las colocamos ahí, ¿verdad? En el fuego. Y una vez que arde, lo colocamos en la cápsula de porcelana. Esto lo es automáticamente. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es óxido de magnesio. Entonces, lo que ocurrió fue la siguiente reacción. Permítanme. Tenemos lo que es magnesio más oxígeno, lo que, lo que nos da óxido de magnesio. Entonces, aquí le vamos a colocar un 2 para que la reacción esté balanceada. Y esta es la reacción que nosotros tenemos, ¿verdad? Este es el óxido de magnesio. Entonces, damos aquí clic, ¿verdad? Donde sale esta ahí pues de información. Uy, no. Y nos dice, bueno, solamente que está en inglés, ¿verdad? El magnesio arde en el aire y utiliza el oxígeno atmosférico para formar lo que es el óxido de magnesio, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Aquí tenemos oxígeno, entonces este oxígeno no sale de la nada, ¿verdad? Sino que sale del mismo aire, ¿verdad? Que es circundante. Entonces, de ahí es que pues, se forma lo que es el óxido de magnesio. Arde con el oxígeno y se forma óxido de magnesio. Ahora, lo siguiente que debemos hacer es verificar el pH de esta sustancia. Aquí tenemos el papel tornasol. Este papel tornasol rojo, eh, pues que es un rojo pálido y uno azul, que es para medir lo que es el pH. Entonces tomamos lo que es la cucharilla
y lo ponemos sobre el papel tornasol de rojo. Y vemos que dice que este tornasol rojo se torna azul. Y bueno, lo pudimos observar, ¿verdad? Indicando que el óxido de magnesio que acabamos de agregarle es básico en la naturaleza. O sea, que este indica cuando es básico, ¿verdad? Cuando hay un cambio de pH básico, es que se ve la reacción, ¿verdad? Un cambio de pH. Aquí vemos y lo agregamos y vemos que no ocurre cambio y no ocurre cambio. Obviamente solo en el primero va a ocurrir cambio por el hecho de que este es el que detecta pHs básicos. Este lo que detecta son pHs ácidos. Entonces, una vez visto todo esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Ocurrió un cambio físico o un cambio químico? Creo que un cambio químico porque hubo una transformación. Es correcto. Aparte de que ya sabemos, ¿verdad? Que ocurrió una transformación, que lo podemos observar acá, también vimos que hubo un cambio de pH. Entonces, de ahí ya definitivamente es un cambio químico, correcto. Entonces, aquí lo que hacemos, ¿verdad? Es darle a cambio químico. Entonces, ahí nos sale un check diciéndonos, pues, indicándonos que está correcto, ¿verdad? Lo que nosotros opinamos. Si yo me equivoco y doy cambio físico en lugar de cambio químico, me aparece una X, ¿verdad? Me indica que estoy equivocado y que debo de, pues, analizar mejor, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Ok, entonces ya hicimos la primera prueba. Si se fijan, son 6 pruebas. No, son 7 pruebas, perdón. Entonces luego hacemos la sublimación de hielo seco. Entonces, bueno, aquí sale esto. ¿Qué es esto de sublimación? Esto, bueno, como pudieron observar, pasó de un estado sólido a un estado gaseoso. Este es dióxido de carbono. No sé si alguna vez ustedes lo han visto. Creo que en las fiestas lo utilizan bastante, ¿verdad? Para dar ese efecto de gas que se desparrama por todo el suelo, ¿verdad? Se, eh, entonces pasó de estado sólido a estado líquido. Entonces vamos a hacer algo, lo vamos a volver a hacer para que lo podamos observar. Entonces, si se fijan, ahí estaba en estado sólido y solamente es cuestión de que ocurra el tiempo, ¿verdad? Para que transcurra el tiempo para que se empiece a evaporar directamente sin pasar por estado líquido. Entonces vemos que, pero sigue siendo dióxido de carbono, entonces estamos hablando de que pasó de estado sólido a estado líquido. Y aquí mismo nos da la pauta, ¿verdad? Nos dice en la I de información que se observa, permítanme, no se lee. Se observa que el sólido de dióxido de carbono se convierte directamente a dióxido de carbono gaseoso. Entonces, ¿qué dicen? ¿Ocurrió un cambio químico o un cambio físico? Es decir, permítanme, pasó de dióxido de carbono sólido a dióxido de carbono gaseoso. ¿Qué opinan? Físico. Es físico. ¿Los demás? Sí, es un cambio físico. Ajá, correcto, ocurre un cambio físico. Entonces, si se fijan, sigue siendo dióxido de carbono y sigue siendo dióxido de carbono. O sea, no hay un reordenamiento en los átomos. Simplemente hubo un cambio en el estado de agregación, es decir, en el estado de la materia, de sólido a gaseoso. Pero ese es un cambio físico, no un cambio químico. Entonces venimos, le damos a cambio físico y ahí está. Tienen mucha razón. Muy bien. Ahora vamos con este, ¿verdad? Que es el de, vamos a añadir varias sustancias, ¿verdad?
Aquí, si ustedes no se acuerdan de los pasos a la hora de que ustedes hagan el simulador, se pueden ir aquí a donde dice ayuda. Le dan a ayuda y les dice, ¿verdad?, qué es lo que deben de hacer. Les dice que tienen que abrir esta botella y añadirla al conical flask, que es el Erlenmeyer. Luego lo mismo con el otro, ¿verdad?, con el sulfato de sodio. Añadirlo también al recipiente y luego agitar, ¿verdad?, con una varilla de vidrio para que ocurra la reacción. Y añadirla al beaker. Y luego añadir ácido clorhídrico. Vamos a ir por partes. Aquí va bastante rápido las indicaciones. Ok. Entonces, sacamos lo que es el cloruro de bario y lo llevamos hacia el Erlenmeyer. Utilizamos la varilla de vidrio para ayudarnos, ¿verdad?, para poderlo añadir, para que no vayan a ocurrir derrames. Lo arrastramos, el sulfato de sodio, y lo añadimos. Una vez que lo añadimos, nos fijamos aquí, ¿verdad? La información dice que el sulfato de sodio reacciona químicamente con el cloruro de bario para formar el precipitado de sulfato de bario. Y para que vean la reacción, permítanme. Anotamos por aquí, ¿verdad? Tenemos el, que es el texto. Y añadimos cloruro de bario en estado, ¿en qué estado está el cloruro de bario? ¿Está sólido, líquido, gaseoso, en disolución acuosa? ¿Cómo lo ven, jóvenes? En líquido. Líquido, ¿verdad? Bueno, sí, está bien, está bien. En sí, este cloruro de bario en estado natural es sólido. Entonces, si lo vemos en líquido, es porque está disuelto en agua. Entonces, le vamos a colocar que está en acuoso. Y el sulfato de sodio, ¿qué creen? ¿En qué estado estará el sulfato de sodio? Si en estado natural es sólido. ¿Hola? Disolución acuosa también, creo. Sí, esa es una cosa, correcto. Entonces, nosotros siempre agregamos esto en las ecuaciones químicas. Siempre ponemos, ¿verdad? En qué fase está, en qué fase se encuentra la sustancia. Y esto nos va a dar una reacción de doble desplazamiento, donde vamos a tener sulfato de bario más cloruro de sodio. Vamos a añadir un 2 y ya estaría balanceado. Aquí vamos a ponerlo abajo, entonces, porque no sale. A ver, así. No, vamos a ponerlo como está. Así va a quedar. Entonces, este cloruro de sodio se disuelve en el agua, pero el sulfato de bario no lo hace. Se forma un precipitado. Entonces, si nosotros observamos acá, okay, no. Nosotros observamos aquí a la hora de agitar, ¿verdad? Los componentes, a la hora de agitar el sulfato de sodio y el cloruro de bario, se va a llevar a cabo esta reacción y vamos a observar lo que es el sólido, el precipitado ahí abajo. Entonces ahora lo que nosotros hacemos es decantar el líquido, ¿verdad? Separar el líquido del sólido y dejamos solamente el sólido aquí, ¿verdad? Es decir que aquí solamente ¿cuál me quedaría? ¿Qué me quedaría aquí en el recipiente? Si separé el líquido del sólido, ¿qué me quedaría acá? ¿Jóvenes? No tengan miedo.
Ok, ok, no quieren participar. O soy yo que me escucho, no sé. Ok, ok, lo que teníamos al principio en la mezcla era sulfato de bario, que era lo que está en estado sólido, aquí mismo lo indicamos, pero está en estado sólido, y el cloruro de sodio, que está disuelto en el agua, o sea, está en forma acuosa. Entonces, a la hora de separar, lo que hicimos fue llevar el cloruro de sodio, que está en estado acuoso, lo trasladamos hacia el beaker y aquí nos va a quedar, ¿verdad? Y lo que queda en el recipiente, el sólido, pues es este de acá, ¿verdad? El sulfato de bario. Aquí mismo lo indicamos nosotros en la fórmula, que es el que está en estado sólido. Entonces aquí lo separamos. En el recipiente, en el Erlenmeyer, nos va a quedar lo que es el sulfato de bario y en el beaker nos va a quedar lo que es el cloruro de sodio. Entonces, eh, no sé si se entiende esa parte. Sí, sí. Ok. Solo vamos a quitar todos estos manchones. Y luego lo que hacemos después de esto es añadir ácido clorhídrico, ¿verdad? A la mezcla, al sólido, al sulfato de bario, permítanme. Pues sí. Entonces añadimos HCl. Recuerden que aquí lo que tenemos nosotros es sulfato de bario. Entonces aquí añadimos HCl y va a ocurrir otra reacción. Entonces, a ver, permítanme. Después de esto no sigue nada más. Permítanme. Ok, déjenme anotar. Aquí lo que tenemos será sulfato de bario. Se mira borroso. Ok, ok. Vamos a tratar vamos a volver a compartir entonces la pantalla para que se observe bien. Ahora, ¿se mira mejor? Sí, se Sí. mira súper bien. Ok, ok. Ok, entonces recordemos que lo que teníamos ahí, ¿verdad? Era el sólido de sulfato de bario. Vamos a ponerlo aquí en sólido. Más HCl acuoso. Y bueno, aquí lo que va a ocurrir es una reacción de desplazamiento, ¿no? De doble desplazamiento. Entonces se va a tener que formar, permítame, sí, tiene que formarse cloruro de bario, una vez más ácido sulfúrico. A ver, sí, así es. Vamos a tener esta reacción, donde este pues está en acuoso y el otro también en acuoso. Entonces ya vamos a ver cómo se disuelve, ¿verdad? Tendrían que disolverse. Vamos a dejarlo así. Entonces, donde vemos que lo que va a ocurrir es que, bueno, el bario sustituye al hidrógeno y el hidrógeno sustituye al bario. A ver, para poder observar esto tendríamos que agitarlo, ¿verdad? Pero no me aparece el agitador. ¿Por qué? No sé. Permítanme. Permítanme, chicos. A ver, bueno, voy a volverlo a hacer rapidito para que, no sé qué ocurrió aquí, que se trabó, ¿verdad? El simulador.
rápido. Esto tiene aquí. Luego añadimos este otro. Vamos a ver la parte donde está. Vamos a agitar esto. Se va a formar el precipitado de sulfato de bario. Después de esto, pues lo que tenemos que hacer es decantarlo. Ok, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué me pasó de aquí? ¿Hola? ¿Alguien habló? Ok. Permítanme, chicos, voy a reiniciar todo esto. Porque no me... la parte final. Se agita. Y aquí sí, la Gaussian no deja pasar. Entonces luego de esto se añade lo que es el ácido clorhídrico, que es la parte donde nos habíamos quedado. Se agita, ¿verdad? Y vemos lo que va a ocurrir, lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Que se va a disolver lo que es el, permítame, el precipitado de sulfato de bario obtenido es insoluble en ácido diluido. Oh, ok, aquí la diferencia. La reacción que yo les dije, que se disolvía el sulfato de bario, que lo íbamos a obtener solamente en eh, cloruro de bario y ácido sulfúrico, era si el ácido clorhídrico hubiera estado concentrado. En este caso, el ácido clorhídrico está diluido, entonces lo que se obtiene es que no lo logra disolver. Entonces, por eso es lo que ocurre. Quiero que tengan eso en mente, ¿verdad? No lo disuelve más que nada porque el ácido clorhídrico está diluido. Ahora, viendo todo lo que hemos visto, ¿consideran que esto fue una reacción, un cambio químico o un cambio físico? Jóvenes, Es un cambio químico. cambio químico, ¿verdad? Vimos cómo hubieron diferentes reacciones, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver este que dice clavo de hierro con sulfato de cobre. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos clavos, literal, ¿verdad? De los que conocemos, ¿verdad? Amarrados a un hilo, ambos clavos son idénticos, y lo que vamos a hacer es que vamos a sumergir este clavo en sulfato de cobre, y vamos a ver lo que ocurre que una vez que ha transcurrido el tiempo. Entonces, si vemos, la solución se colorea de verde cuando estaba en color azul en un inicio. Estas dos soluciones eran las mismas al inicio, ¿verdad? Igual que los clavos eran idénticos. Sin embargo, pues aquí esta solución se coloreó de verde. Y bueno, el hierro es más reactivo que el cobre y con iones +2 y desplaza al cobre +2 de la solución de sulfato de cobre formando una solución de color verde de sulfato de hierro. Entonces, al momento de sacar nosotros el clavo, permítanme, aquí, van a observar lo que le ocurrió al hierro, ¿verdad? Pueden observar qué cambio hubo también en el hierro. ¿Lo pueden ver en el clavo de hierro? ¿Cuál es la diferencia entre los dos clavos? ¿Ahora? Como que uno está oxidado, como que, Ah, no sé, como que se corroyó algo. correcto, se oxidó. Fue una reacción redox. Y eso mismo le ocurrió también a la solución de sulfato de cobre, la que es azul y se convirtió en verde. Ya vamos a ver por qué. Entonces, el clavo, dijimos, está hecho de hierro.
este hierro más sulfato de cobre, que es la solución. Vamos a ver, vamos a poner aquí. El hierro pues, es sólido, lo vamos a poner como sólido. El sulfato de hierro está en solución acuosa. Esto pues va a ser igual a que el hierro sustituye lo que es al cobre, porque es más reactivo y queda el cobre solo. Entonces, vamos a ver, alargamos esto. Entonces, esto va a quedar en estado acuoso. Esto tuvo que haber quedado en estado sólido, pero no se observa, ¿verdad? En la solución, entonces lo vamos a poner acuoso. Y esto es lo que ocurre, ¿verdad? Ocurre una reacción de simple desplazamiento. Entonces, podemos observar a qué me refiero con que el hierro vino y atacó por acá, ¿verdad? Y lo pueden observar. Y lo que hizo esto, pues, fue formar sulfato de hierro. Y el cobre, pues, se quedó solo, ¿verdad? Aquí, si ustedes lo quieren, lo ven, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero aquí el hierro, como está solo, trabaja con 0. Aquí el hierro está acompañado de sulfato, trabaja con +2. Aquí el hierro está acompañado de sulfato, entonces trabajaría con +2. El cobre está solo, trabajaría con 0. Esto lo vamos a explicar en la siguiente práctica de redox. La siguiente semana es examen, a la siguiente sería. Entonces pueden observar cómo el hierro aumentó su carga eléctrica, cómo el cobre disminuyó su carga eléctrica. Es decir, que el hierro se oxidó y el cobre se redujo. Entonces, esa es una reacción de reducción-oxidación, donde hay uno que se oxida y hay otro que se reduce. Ok, vamos con las siguientes prácticas, los siguientes ensayos. Luego tenemos el calentamiento con ácido sulfúrico. Este que tenemos aquí es sulfato de cobre pentahidratado, que creo que les suena, ¿verdad? El hidratado a ustedes. Y vamos a ver, lo que tenemos aquí es esto. Sulfato de cobre pentahidratado. Creo que les suena, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre con el sulfato de cobre es que cuando absorbe agua, tiene esa coloración azul, ¿verdad? Que parece ACE. Entonces, ¿qué ocurre si yo vengo y a ese sulfato de cobre lo llevo al fuego, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el agua? El agua se pierde, bueno, aquí está, ¿verdad? El cobre hidratado, pues, se torna de azul a blanco por la pérdida del agua cristalizada. Entonces pasó de ser sulfato de cobre pentahidratado a ser únicamente, bueno, me fue en otro color, sulfato de cobre. Sulfato de cobre anhídrido se le llama. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir si yo vengo y a este sulfato de cobre le añado agua? Aquí está. Tomo agua y una vez que ya tengo el agua en el gotero, le añado el agua al sulfato de cobre y si se fijan, vuelve a tener, ¿verdad? Esa coloración azul, se vuelve a hidratar. Añadiendo agua al sulfato de cobre anhídrido, este se rehidrata para formar el sulfato de cobre hidratado de color azul. Entonces, al final esto pues es reversible, ¿verdad? No simplemente se queda así, ¿verdad? Si añado agua, pues se vuelve otra vez al mismo, ¿verdad? Entonces aquí ustedes qué dirían, que es un cambio físico o que es un cambio químico. Cambio químico. Cambio químico, vamos a probar con cambio químico. Ok, está correcto, ¿verdad? A su manera se podría ver como un cambio físico también.
pero aquí nos va a decir que es incorrecto. Entonces sí, es un cambio químico. El agua pues desaparece por el hecho de que, por el calor, ¿verdad? Pues, se evapora y es que se deshidrata el sulfato de cobre. Ahora tenemos el derretimiento de hielo, donde tenemos agua sólida y se convierte en agua líquida. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambio físico o cambio químico? Físico. Físico, correcto. Muy bien. Y luego tenemos el zinc con ácido sulfúrico, que este sí es una reacción de desplazamiento. Este que tenemos aquí son zinc en gránulo, ¿verdad? O sea, en perlas, y lo añadimos en ácido sulfúrico. Y podemos observar cómo hay burbujeo, ¿verdad? Hay una efervescencia, es decir, hay una liberación de gas. Aquí lo podemos ver. El hidrógeno, el gas de hidrógeno es producido cuando el metal zinc reacciona con el ácido sulfúrico diluido. Entonces, si vamos a la reacción, vamos a tener lo siguiente. Tenemos ácido sulfúrico en estado acuoso más zinc sólido va a ser igual a, esto es parecido al que les vengo mencionando desde ya rato, sulfato de zinc más, siempre hago esta minúscula, sulfato de zinc acuoso más hidrógeno gaseoso. Ahora, ustedes podrán observar que aquí abajo quedan unos sólidos. Ese sólido no es más que el excedente de zinc que no ha reaccionado aún, ¿verdad? Ahí. Entonces, eso, una vez que reaccione, pues se va a consumir. Entonces, si se fijan aquí, pues, el zinc sustituyó a lo que es el hidrógeno y lo desplazó, ¿verdad? El zinc vino y atacó por acá. Sustituye al hidrógeno y el hidrógeno queda sólido, solo, perdón, y es el gas que ustedes pueden observar. Otra cosa que podemos hacer es medir el pH. Vemos el pH. Porque no me deja medir el pH esto. Vemos que con el tornasol rojo no pasa nada. Que era el que indicaba si era una base. Y este tampoco ocurre nada. ¿Okay? Ok, entonces hasta ahí quedarían las prácticas, ¿verdad? Pero aún así, pues se puede hacer de diferentes maneras. Una vez que ustedes habilitan el de ácido sulfúrico, 5 en ácido sulfúrico diluido, se les habilitan estas otras pruebas.